Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un corto mensaje de la palabra de Dios que lo encontramos en el Evangelio San Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El tema de este mensaje es tipos de corazones ante la palabra. Tipos de corazones ante la palabra. Amados hermanos, hoy en día la palabra de Dios sigue extendiéndose. Tal vez hay países en los cuales aún no llega el mensaje, pero Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso que ha permitido que su palabra siga corriendo, porque la palabra de Dios no está presa, sigue corriendo. De alguna otra forma Dios usa sus medios para poder comunicarnos la palabra de Dios, ya sea por tratado, ya sea por la televisión, ya sea por la radio, ya sea por algún predicador en la calle, sea por algún pastor en la iglesia. De alguna u otra manera, la palabra de Dios nos sigue hablando hoy en día a la humanidad entera. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo hemos respondido ante la palabra de Dios? ¿O qué efecto ha causado esa palabra que hemos escuchado en nuestros corazones? Y allí el detalle. Porque mucha gente puede escuchar el Evangelio, mucha gente puede creer el mensaje, pero no simplemente se trata de eso, sino también de obedecer. El Señor Jesús en Mateo capítulo 12 dice algo muy importante. En los versos 46 al 50, Jesús está enseñando. Jesús está con una multitud, está con gente. Llega alguien y le dice: Maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús responde con unas palabras muy importantes en el verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué cosa dijo Jesús? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el detalle no es simplemente saber, simplemente conocer, sino hacer la voluntad de su Padre. Jesús sabe qué tipo de gente está a su alrededor. Jesús sabe que hay una multitud que lo sigue. Incluso hay líderes religiosos que han visto señales, que han visto milagros, que han visto todo lo que Jesús ha venido hablando. Han experimentado en carne propia lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha hecho. Aún así, sus corazones están endurecidos para no poder entender, para no poder oír el mensaje de parte de Jesucristo. Jesucristo sabe que esos maestros de la ley, que esos líderes religiosos se creen santos, pero no practican lo que predican. Ellos creen saber mucho más, pero sin embargo en la práctica dan mucho que hablar. Y el Señor Jesús quiere que nosotros no seamos de la misma forma. No simplemente hablemos la palabra, sino que también obedezcamos la palabra. Jesús en esta parábola del sembrador ha hablado una tremenda enseñanza, ha dado una tremenda enseñanza, ha hablado un tremendo mensaje. Porque podemos ver
que ese sembrador ha salido a sembrar, pero la semilla cae en diferentes partes. Y lo que es interesante saber, amados hermanos, es que hay un propósito por el cual Jesús ha hablado por parábolas. Jesús ha hablado por parábolas, porque explica la parábola solamente a sus discípulos y no a toda la multitud que está allí. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse la profecía que está escrito en el libro del profeta Isaías. En el verso 14, 15 en adelante, encontramos el por qué Jesús habla por parábolas. Miren lo que dice, verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, porque dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es interesante entender que Jesús está dando cumplimiento también a la profecía del profeta Isaías. Por eso Jesús le habla por parábolas a la multitud, mientras que a los discípulos de manera especial explica la parábola. Y es importante, hermoso saber de que ellos han tenido el privilegio, los discípulos, de entender esa parábola, de escuchar esa parábola en su explicación. Y Jesús la explica, enseñando que todos estos tipos de corazones que he mencionado como tema, todos estos tipos de corazones escuchan la palabra, escuchan el Evangelio, pero solamente uno logra el efecto que hace la palabra de Dios dentro del corazón. El primero escucha la palabra, no la entiende. Y dice la Escritura, el malo arrebata lo sembrado. El segundo escucha la palabra, la recibe con gozo, pero por la aflicción es de corta duración. El tercero escucha la palabra, pero el afán del siglo y también las riquezas se hace infructuosa. Pero el cuarto es el único que cumple el requisito que dice el Señor. Oye la palabra, entiende la palabra y da fruto. Como creyentes debemos de examinarnos qué tipo de corazones tenemos ante la presencia de Dios luego de haber recibido la palabra del Señor. Porque podemos ser cualquiera de estos tipos de corazones que menciona aquí, cualquier de estos tipos de tierra, cualquier de estos tipos de personas. Pero el Señor no quiere que seamos cualquier tipo de personas. El Señor quiere que seamos aquella tierra o aquel corazón que ha recibido verdaderamente la palabra de Dios. Aquel corazón que de verdad oye, entiende y da fruto. Tiene que ir alineado conforme a lo que dice la Escritura. Si tenemos fe en Jesucristo, si hemos de verdad creído en Él, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, el Espíritu Santo nos va a guiar a amar a Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar a vivir para Dios, a hacer la voluntad de Dios. El Señor no quiere cristianos a medias. El Señor no quiere que solamente seamos oidores. Santiago dice claramente, no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores. Dios quiere que no solamente escuchemos. De nada nos sirve escuchar, llenar nuestra mente de conocimiento, sino también vivir ese conocimiento, vivir la palabra, obedecer la palabra. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo, tiene que reflejar la palabra que predicamos. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? ¿Ha pensado en eso? ¿Cree que la palabra de Dios ha cumplido, ha hecho el efecto que debe hacer en su vida? ¿Es usted esta tierra buena en la cual oye, entiende y da fruto? ¿O todavía está en el proceso? Dios lo sabe, pero es necesario ponernos a cuenta con el Señor. Realmente escuchar, entender y dar fruto. Es decir, tener fe en Cristo y obedecer. Bendiciones.